Bueno, pues he de decirte claro, por aquí pasan muchos gremios, ¿no?, relacionados con el audiovisual. Pero bueno, es verdad que tiene una peculiaridad cuando sois creadoras o creadores, que es la mirada. El resto son oficios que se añaden a un engranaje y ponen su arte, desde luego, para mejorar el producto final, pero en vuestro caso son miradas muy particulares y la tuya es muy particular. Entonces todo este rato, al final, hablando de diferentes cosas, va a ser para saber de dónde sacas esa mirada que nos gusta tanto y que hace que tus trabajos, incluso en mi caso, siendo de a veces videoclips de música que no escucho normalmente, haga que me los vea enteros porque me gustan muchísimo, porque al final es un audiovisual precioso, ¿no? Quizá el primer punto, que es por donde solemos arrancar, es si algo en tu casa o algo en tu infancia te llevaba a querer, por una parte, expresarte a través de la imagen o querer contar historias de esa manera o de otra, ¿no? ¿Hay algo en esa época, en esa casa familiar? Pues a ver, no sé si era algo como de mi casa en concreto. Yo creo que ha sido un poco más generacional, ¿no? Porque justo además hace unos días hablábamos con Adela de cómo surge el tema de hacer videoclips y de dónde nace esto, preparando una charla. Y hablábamos de que somos hijas de la MTV. Claro. ¿Sabes? Somos hijas de la MTV, somos hijas de Internet. Claro. Yo recuerdo levantarme por las mañanas, sobre todo los fines de semana, e ir directa a ver la tele porque era mi momento favorito. Mis padres estaban durmiendo. Un domingo, ¿no? Domingo, 8 de la mañana, mis padres duermen y yo cojo ese mando de la tele y yo me pongo a ver dibujos y me pongo a ver un montón de cosas que a mí me estimulaban un montón y me encantaban. Entonces, partiendo de eso, pues luego Internet, ¿no? Pues llega YouTube. Y yo YouTube pues he sido también fan total de los blogs, de ver videoclips allí, de ver cualquier contenido que llegase a mí, yo me lo comía todo. Claro, claro. Redes sociales, lo mismo, ¿no? Entonces sí que podría venir de casa ese interés, ¿no? Y esa pasión por ver imagen y por crear, por las dos. Pero creo que también ha sido un poco generacional y el cómo en los 90 y en los principios de los 2000 ha sido tan accesible para toda mi generación. Series de televisión, películas, ahora con las plataformas de streaming que está todo allí, que es súper fácil llegar a todo, aunque yo sigo comprando DVDs y VHS, soy bastante friki. Aquí tienes un señor mayor también, sí. Me encanta tener ahí, yo tengo un VHS de Wallapop que me lo sigo poniendo porque me encanta la estética y prefiero verlo así. Pero ha sido un poco como de consumir tantas imágenes, yo creo, de lo que ha nacido un poco también, pues ese querer contar. También cuando yo era pequeña me gustaba dibujar, lo que pasa que me ocurría que no tenía paciencia, yo creo, como para aprender la técnica y desarrollarme bien para luego saber hacerlo bien y con la fotografía. Y expresarte con ello, ¿no? Sí, sí. Claro, y contar cosas con eso. Y la fotografía era instantánea. Claro. Yo hacía clic y lo tenía allí. Y lo pasaba al ordenador y encima podía tocar yo los colores con un programa con el que fuese, que yo no sabía de Photoshop ni nada, pues había programas online y ahí vi que la fotografía podía sustituir el no saber pintar o el no tener la paciencia suficiente como para poder expresar. Claro, O sea, nació un poco de ahí, un poco mezclando todo, ¿no? Pues ese haber consumido televisión, internet y también sentir que necesitaba expresarme de algún modo y que tenía algo dentro, o sea, ese pálpito, ¿no? De decir, creo que tengo algo que tiene que salir de aquí, ¿cómo puedo hacerlo? Pues fue la fotografía un poco la que sacó ese corcho y a raíz de ahí surgieron otras cosas y siguen surgiendo a día de hoy, pero fue el detonante, sí, ¿no? Sí. Plena adolescencia, todo burbujea. Sí. Pues sale de allí. Sí, bueno, pero tú elegiste eso, sí. Tienes razón en que ahora podéis tener más fácil iniciaros en lenguajes audiovisuales, etcétera. Pero bueno, luego por otro lado está el elegir eso, que hay gente que elige el de me voy a no sé qué con mis amigos a no sé dónde y paso de todo. Quiere decir que tú has tenido esa necesidad de captar por ahí. En mi época, cuando has dicho el de la MTV, claro, eso ya estaba, pero ibas a un bar
a ver vídeos de la MTV, ¿sabes? O sea, veías los videoclips en un bar que los ponían en determinados horarios, o sea, entonces ni internet ni nada parecido, pero insisto, no tiene menos mérito lo tuyo, muy al contrario, elegiste eso. Y antes, luego nos meteremos también con los estudios, pero porque tienen que ver con ello, los estudios, esos estudios iniciales, digamos, ¿no? Pero entonces ya hacías fotografía. Antes tenías tu cámara en casa. Sí, o sea, yo desde que tengo uso de razón, en mi casa ha habido cámaras de vídeo y de foto, no profesionales, ni mucho menos, pues cámaras compactas digitales cuando llegaron, que además es que justo coincidió que cuando yo soy del 95, entonces cuando yo tenía 8 años y me comulgué, el regalo que le daban a todo el mundo era la cámara digital compacta. O sea, o por lo menos en mi círculo fue el regalo que hubo. Sí, en la mía con carrete, por eso, sí. O sea, era un regalo muy típico, ¿no? La cadena de música y la cámara. Y a mí me llegaron los dos, genial. El pack completo. El audiovisual. Claro, o sea, llegó música, imagen, genial. Y claro, yo en cuanto tuve esa primera cámara ya no dejé de tener cámara en ningún momento hasta que pues tuve mi primer trabajo y me compré mi primera reflex, que fue un tesoro para mí, eso fue maravilloso. Claro. Pero ¿perdona, cuál era? Una Nikon de 3100. Me compré el pack este que te viene como sí, el 1855. Que te lo ponía muy fácil con el 1855, eso es. Y luego pues había tenido varias cámaras compactas. Mi tío en su día, cuando yo empecé a estudiar ya el bachiller artístico, también me regaló su primera cámara analógica, una Minolta X300, que la sigo teniendo a día de hoy, funciona perfectamente. Claro. Y antes, mi padre siempre iba pues, con cámaras de vídeo, cuando nos íbamos de vacaciones, él siempre tenía su cámara de vídeo en funcionamiento, nos la dejaba que nosotras grabásemos nuestras cintas caseras y todo era fantástico. O sea, yo lo tenía muy, muy fácil para tener una cámara en las manos siempre y tanto cámaras como ordenador, internet, porque tuve la suerte de que mi padre pues me enseñó todo muy pronto y me facilitó también el poder usarlo. Entonces, siempre de la mano de lo tecnológico, ¿no? Claro. O sea, ¿no se les hizo raro que hicieras un bachiller artístico, digamos? ¿O bueno, sí? O sea, era complicado. ¿Sí? Yo creo que en esa época, no sé si sigue siendo así, pero estudiar el bachiller de artes era un poco lanzarte a una piscina vacía. Sigue siendo, ¿eh? ¿No? Yo digo por hijas de algunos amigos. O sea, yo lo viví un poco como, ostras, me estoy desviando un poco de lo que se supone que tengo que hacer, no sé si estoy haciendo bien o no, pero no puedo hacer otra cosa, porque no me interesa otra cosa. Claro. De hecho, yo no sabía que existía un bachiller artístico. Claro. Y un día, estando en tercero de la ESO, nos llevaron a ver una exposición desde el colegio a la Escuela de Arte. Y yo cuando entré ahí dije, ostras. La Escuela de Arte en Huesca. La Escuela de Arte en Huesca. Yo entré ahí a esa escuela de arte y dije, ¿qué es esto? O sea, esto existe. Esto me mola, no sé qué es, pero me mola. Yo veía gente con las rastas, no sé qué. Y digo, buah, creo que aquí es donde quiero estar. Ostras, y entonces ya me acuerdo ese día que volví a casa y le dije a mi madre, ¿está en la escuela de arte y tal? Mi madre no sé si sabía que existía tampoco. Y ya ahí pues le dije que quería hacer el bachiller de artes. Al principio me dijeron, ¿estás segura? Tal, pues, que no sea un capricho. Obviamente, siempre los padres tienen que ir con cuidado. Pero yo estaba muy segura y me lancé a tope a por ello. Pero siempre como con cuidado de, vale, ten claro que no estás haciendo un bachiller normal. Claro, que es sí. Y que quizás luego no tienes las salidas que tú te estás esperando. Durante muchos años estuvo ese miedo allí un poco irracional de igual no puedes vivir de ello, ¿no? Claro. Había eso es lo normal, ¿eh? Por otro lado. Claro, a mí me resonaba una frase, y con muchos amigos por aquel entonces lo hablábamos, que era, de la fotografía no se puede vivir. Claro. De hecho, yo no vivo de la fotografía a día de hoy. Sí que trabajo muchas veces de fotógrafa, pero la vida me ha encaminado más al mundo audiovisual y vivo de otras cosas, pero esa frase a mí me estuvo machacando muchos años. Pues imagínate como actor, no te digo nada. Claro, total. Claro, o sea, ¿tú qué te piensas? ¿Que vas a poder tal? ¿Que has dejado tu trabajo para que te vas a meter a estudiar en la escuela de teatro? Pero claro, todo eso es verdad que hay que jugar, bueno, que tuviste también suerte en casa de ese entendimiento y que previamente habían sembrado también esa necesidad en ti, ¿no? O ese gozo por lo visual, ¿no? Realmente mis padres no estaban muy vinculados a la fotografía ni al vídeo, era una cosa más como de registro familiar, ¿no? Como se había vivido en mi casa. Sí que mi tío es muy montañero y ha escalado toda su vida y
pues ha registrado todos esos viajes o excursiones, Sí. no, es que no Sí. sé cómo, escaladas. Sí, escaladas, sí. Que ha hecho, ¿no? Y también yo pues veía esas fotografías y a mí se me encendía algo dentro también, pero nunca han estado vinculados como al mundo artístico, no han tenido mucho vínculo. Ahora sí. Sí. Bueno, sí, desde como espectadores, Sí. y están como más conectados, pero por aquel entonces, cuando yo tenía 18 o 16 años, no. Sí. Pero bueno, tampoco me han dicho nunca no hagas esto. Claro. No me han cerrado la puerta de decir, no, tú tienes que estudiar empresariales o tú tienes que estudiar cualquier otra cosa. O estudia algo serio y luego ya esto en tus ratos, bueno, Claro. eso está muy bien, porque sí que he seguido ese bachillerato artístico y con esa cadencia natural por la edad, que bachillerato sería como por el 2011. Sí, yo terminé bachiller en 2013 o por ahí. Sí, ¿no? Eso es. Y seguido sí que es cuando hacer los estudios de fotografía también allí mismo, ¿no? En la misma escuela. En la misma escuela. No hice bachiller, de hecho, o sea, se podía pasar directamente. Eso fue también otro mal momento, ¿no? De, oye, que no quiero hacer selectividad. Perdón, no sé si he dicho antes bachiller. Sí, bueno, sí, no, bueno. O sea, no hice selectividad, Sí. pasé directa, entrabas directo si habías hecho el bachiller de artes. Sí. Y entonces comencé fotografía artística, que ahí fue donde yo realmente sentí que ya estaba un poco encaminada, porque yo tenía muchas dudas también de qué estudiar. Sabía que me gustaba la fotografía, pero pues ese momento de los 18 años que estás un poco a ver, ¿no? Claro. Y entonces empecé este grado de fotografía, pero no lo terminé nunca. O sea, solo cursé el primer año y cuando estaba en segundo, pues bueno, como que no estaba en un momento guay. Me gustaba ir a clase y todo, yo tenía una clase, o sea, había como mucha gente en clase muy guay, que a día de hoy sigo teniendo relación con varias personas de ellos. De hecho, Adela iba a mi clase y a día de hoy compartimos vida. Claro. Pero es que había algo en mí que me decía que no estaba en el sitio adecuado, y como que tenía también muchas ganas de trabajar y de buscármelas y de salir de Huesca. Sí. Me hubiese gustado, que nunca lo llegué a hacer, irme fuera a vivir, pues a Londres, vete tú a saber a dónde, ¿no? Y como tenía ahí algo, pues una mañana que pasé la noche en vela, le dije a mi madre, no voy a volver a clase. Lo siento mucho, pero no voy a volver porque no estoy a gusto. No estaba a gusto, no estaba al 100% donde quería estar, aunque estuviese disfrutando mucho de eso, ¿no? Y claro, obviamente, si se supone que estás haciendo lo que más te gusta y dices que no quieres ir a clase, pues para tus padres es una cosa como de, pero entonces, ¿qué está fallando aquí? ¿En qué estamos? Sí. Y se buscan alternativas. Pues, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué pasa? ¿Que quieres ir a otra escuela o quieres estudiar otras cosas o quieres cambiar ahora de camino? Pues estuve ahí como pensando, pues sí, me gustaría estudiar dirección de fotografía, pero claro, irse a Madrid o a Barcelona era muy caro, mis padres no estaban muy de acuerdo en eso en ese momento, es como que no les venía muy bien. Pues estudiar la carrera de comunicación audiovisual tampoco era una opción que yo plantease. Y al final, ¿qué pasó? Que no hice nada más. O sea, estuve 6 meses o 7 meses como ahí viendo qué hacía, mientras me sacaba un curso de monitora de tiempo libre, seguía estudiando inglés, o sea, hacía otras cosas. Sí. Y también trabajaba, pues me salía algún trabajillo de fotografía muy sencillo, pero pues me ganaba ahí mis dinerillos y no estaba en casa como sin hacer nada. Y ya pues me surgió la oportunidad de independizarme. O sea, independizarme no porque yo tuviese ahorros, independizarme porque se iban amigos míos a vivir a Zaragoza y yo dije, venga, me voy. Vamos a probar por ahí. Claro, me voy y aunque no fuese el mejor momento, porque a nivel económico yo no podía irme tranquila, iba bastante apurada, pues dije, o lo hago ya o no sé cuándo lo voy a hacer. Y entonces a los 21 ya me vine a vivir a Zaragoza, que estuve unos años viviendo aquí, me hice autónoma y me las empecé a buscar, básicamente. O sea, fue un poco así, muy resumido. Pasaron cosas claro. Entre medio y todo, pero no estudié más. O sea, nunca llegué a estudiar más. Ostras, en esa época, bueno, es verdad que no estuviste mucho tiempo con el estudio, pero ¿alguien más de tu generación, digamos, se ha dedicado como tú de los que sí que terminaron, ¿alguien más se ha dedicado a...? ¿De los que estaban en mi clase? Sí, o sea, realmente... Bueno, Adela, me decías, luego hablaremos de vuestro, ahora mismo, sí, de vuestro proyecto. Comentamos.
Pues luego, por ejemplo, nombro a María Gracia, que montó Muerde la Espina, que es un estudio de fotografía en Huesca que lleva desde que salió de la escuela trabajando en ello. Bueno, varias personas de las que estaban ahí yo creo que siguen activas a día de hoy. Hay algunas que no les sigo la pista y no sé muy bien si ¿Y profesores y profesoras quién estaban entonces pues por mira, allí? estaba Virginia Espa, que era, no sé si en ese momento era también o ahora es directora de la escuela, María Cañas, estaba María José, estaba Edu, es que hay apellidos que no recuerdo, Bueno. estoy diciendo solo los nombres, pero... Bueno. O sea, había muchos profesores que siguen estando a día de hoy en la escuela. Lo que yo no tengo claro es si esos profesores ejercen como tal dentro del mundo de la fotografía o simplemente se dedican a enseñar, ¿no? Pero lo bueno es que la Escuela de Arte es muy familiar y a día de hoy seguimos teniendo vínculo con todos esos profesores que nos dieron clase. Adela, de hecho, ha dado clase en la escuela. Porque también está un poco metida por allí. Y yo guardo un recuerdo espectacular de la escuela. O sea, aunque yo no terminase los estudios, para mí a mí me abrió la vida, ¿no? Y además, lo bueno que tenía el grado de fotografía es que había una asignatura de medios audiovisuales que fue un poco también la que... pues todo lo que era a nivel vídeo, que quizás yo no tenía tan claro que quería tirar por allí. Eso te abrió la puerta. Abrió la puerta. Claro, sí. Oye, iremos hablando de cosas de ese tipo, iremos salpimentando con detalles así, pero ¿qué referencias empiezas a tener para tener esa visión que te dio, que nos gusta tanto de tus trabajos actualmente, ¿no? ¿Qué referentes tienes en esa época? ¿Qué referentes empiezas a tener? Y dices, bueno, me gustaba tal fotógrafo, me gustaba tal realizadora de videoclips, o qué sé yo. ¿Qué referencias empiezas a tener? Vale, una referencia como muy clave fue un fotógrafo que se llama Theo Gosselin, que ahora mismo trabaja en temas también audiovisuales y hace mucha moda. Y en esa época, para 2013, 2014, él subía fotos de sus amigos, de sus viajes, pues de paisajes, un poco la línea que seguía yo básicamente también. Y me gustaba mucho cómo trataba la luz. O sea, mi referencia siempre ha sido la luz, ¿no? Y cómo es la luz y cómo es la atmósfera en las fotos. Y Theo Gosselin ha sido referente y es, a día de hoy, máximo absoluto. Además, pues alguien contemporáneo, ¿no? Que al final sigue haciendo cosas que no es que diga, pues Vivian Maier fue mi referente, que también, y muchos fotógrafos de la historia de la fotografía me han servido como... pues como aprendizaje en muchos aspectos técnicos y también estéticos, pero Theo Gosselin a nivel fotografía y luego a nivel videoclips y más audiovisual, aparte de ver muchas pelis, porque yo veía todo lo que podía ver, los videoclips de rap de la época, voy a nombrar Scientific, que era un colectivo que pues típico colectivo en el que están los artistas que cantan, los que graban, los que hacen diseño. De hecho, no sé si siguen activos a día de hoy, pero fue un colectivo referente en el mundo rap underground de la época. Sí. Y yo veía esos videoclips grabados seguramente con una Canon 6D o una 5D o lo que fuese, y para mí eso era cine. O sea, yo flipaba. Yo decía, yo quiero hacer esto. Y ya no solo videoclips de Scientific, todo lo que se hacía de rap, porque yo en esa época pues estaba muy metida dentro de la música rap, porque mis amigos escuchaban rap. Yo les hacía videoclips a mis amigos que hacían rap, entonces era un poco lo que consumía, aparte de otras cosas, pero era, digamos, el tronco, ¿no? Y esa raíz. Qué bueno. Y todas las referencias que tenía eran pues de esos videoclips caseros, que no eran tan caseros, porque los ves a día de hoy están muy bien, pero videoclips de bajo presupuesto que los hacían con medios muy limitados y a veces sin ni siquiera iluminación extra, o sea, lo que hubiese en el momento en la calle. Y un poco también esa estética, no sé si tú conoces Tumblr. Era una red social, es una red social que sigue activa a día de hoy. Sí, que se colgaban ahí, tema de fotografía, por ejemplo, se colgaba allí. Sí, se colgaban cosas en Tumblr, era un poco Flick, porque empezó Flickr, ¿no? Sí, que yo, hoy tenía galería en Flickr, sí. Pues Flickr para mí fue también mi primera red social de decir, sí, porque compartías cosas además con otros fotógrafos, otras fotógrafas. Y era muy de nicho, ¿no? Como que ahí solo había interesados en la fotografía. Eso es. Y luego de ahí yo pasé a Tumblr, porque ahí pues toda esta estética Tumblr 2011, bueno,
esta movida Tumblr hipster, no sé qué, pues yo también consumía un montón de esas cosas. Entonces allí, dentro de Tumblr, pues obviamente era un poco el Instagram de hoy en día, pero como mucho más curado, ¿no? Te llegaban cosas más filtradas, que ahora te llegan muchas cosas que no pides tú. Sí. Y ahí pues es que eso era como empacharme de referentes. Y luego obviamente pues películas desde... O sea, es que yo igual un día estaba viendo Casablanca y otro día estaba viendo Una historia del Bronx y al día siguiente estaba viendo Scary Movie, ¿sabes? O sea, que me veía cualquier cosa... Bueno, cualquier cosa ya ibas seleccionando bien. Me interesaba ponerme al día con la historia del cine y obviamente luego me he dado cuenta que no es tan fácil verte todo lo que se ha hecho. Pero tengo un amigo que está detrás de eso, que además hace fotografía, tiene Álvaro González Toledo, trabaja con nosotros en la productora y tiene una visión fotografía también buenísima y de repente dijo, ostras, a mí me falta mucho cine por ver. Claro. Y de repente empezó a coger todos los clásicos y cada vez que hablamos me dice, hostia, ¿pero tú has visto Persuasión? Pues tú has visto no sé qué tal. Y digo, claro, sí, esto lo vi hace muchos años. Claro, yo me estoy poniendo ahora al día. Entonces va loco con eso y eso le está haciendo, mira, este también ha hecho algún videoclip para raperos y le está haciendo tener está reeducando, digamos, su vista y complementando lo que él ya tenía como tú por intuición o por cosas más pop, ¿no? Que habíais ido viendo, ¿no? Y sacando referencias de todo tipo, porque al final ya no solo pues esa imagen que te gusta, es que, por ejemplo, Adela y yo muchas veces estamos preparando un guión de un videoclip y referenciamos a pelis que nos han marcado y nos encanta meter escenas referenciadas. Claro. O nos encanta sacar inspiración de películas. O sea, yo creo que es desde donde más sacamos luego inspiración, ¿no? Claro, pero además tenéis esa capacidad para hacerlo de forma orgánica. Quiero decir que yo me tengo que apuntar. No lo forzamos, ¿no? Yo me tengo que apuntar las cosas, ¿sabes? Yo cuando digo, quiero hacer esto, digo, hostia, espera, mira, aquí esto no sé qué, o aquí tal, o en una foto. Necesito escribir cosas, ¿no? Entiendo que tú, efectivamente, eso lo tienes superado y bueno, te acuden las referencias cuando vas a hacer el trabajo, te van llegando, ¿no? Igual estás haciendo una cosa y digo, ¿te acuerdas de claro, de algo que has visto? Y mira, te la apuntas. Vamos a iluminar esto, sí, así, como estaba en tal, ¿no? Claro, has nombrado una serie de cosas, por supuesto, el mundo del hip hop o los videoclips para raperos y tal, que es un porcentaje alto de trabajos que has hecho, ¿no? En el mundo del videoclip, desde luego, es un porcentaje alto, ¿no? Pero también algo que tiene que ver con la colaboración, que eso está muy bien. Que es decir, cuando hablabas también de este tema colaborativo en el hip hop, ¿no? De otros trabajos que habías visto, pero es que tu vida, por lo que he ido viendo, tu vida profesional, que dices, joder, es que parece que estamos hablando con alguien, o sea, yo bajo la cabeza, la levanto y veo a una chica muy joven, claro, pero que en estos años has hecho muchísimos trabajos, pero que en diferentes, incluso en diferentes ámbitos a veces has ido colaborando con gente y has creado proyectos, pues por ejemplo uno de ellos Focus, ¿no? Que como Luis Kierkegaard, ¿no? Luis, eso es. Él es un rapero, claro. ¿Es de Huesca? Luis es de Barbastro. Con Luis nos conocimos en bachiller, en la escuela de arte, y con Luis ha sido con quien yo hice mi primer videoclip. O sea, por es eso, que con él, yo, vamos, he crecido con él. Sí. Aquelarre fue el primero. Aquelarre, ostras, sí. Pero de verdad. Vaya investigación. Una investigación. Es que he visto, no entero todo, pero he visto todos tus trabajos. Creo todos los trabajos, por lo menos, que son accesibles, ¿no? Sí. Pero es que ya en los primeros no parece que sean primeros trabajos. Ostras. Por eso te digo. Y mira, tiene una cosa que no lo sé si es en el primero, en uno de los primeros recuerdo con él que te mueves mucho por la naturaleza y digo, luego hablaremos de eso porque el proyecto actual tiene que ver mucho con la naturaleza, claro, precisamente, todo, ¿no? Sí. Claro, también es verdad que en Huesca está a mano, eso es verdad, es cierto, dices, de repente dices, joder, claro, no tienes que alejarte mucho para llegar. No, claro, no estás, bueno, los monegros tienen cosas muy bonitas para hacer rodajes allí, ¿no? Pero que es verdad que lo tenéis cerca, pero yo creo que también es un sello tuyo, a veces el acudir a la naturaleza para utilizarla como escenario y claro, con él eso, hacéis Focus y de hecho ni siquiera solo para los trabajos que hacías con él, sino que Focus se convierte en ese momento un poco en tu sello, puede ser, porque... Sí, o sea, Focus, claro, el disco de Focus nace un poco pues de esta primera colaboración, bueno, está Aquelarre, ¿no? Que es como un poco el preludio de Focus, y así como anécdota, Aquelarre está inspirado, ese videoclip está inspirado en American Horror Story, en la segunda temporada. Concretamente. Nace de allí, de hecho es que el sample Qué bueno. es la banda sonora, hay pistas, ¿no? Como para... Nuestras amigas hacen de brujas, o sea, es todo
se cierra un círculo, ¿no? Como Sí, que sí, todo el sí. mundo que está involucrado en eso. Y nace un poco también Focus, que acabó siendo un colectivo, que más adelante podemos hablar de eso. Sí. Pero pues nace un poco de esa necesidad de mezclar música e imagen, ¿no? Entonces él tenía toda esa parte musical sobre un concepto que giraba mucho en torno al espacio donde estábamos, ¿no? Pues Huesca, ¿no? Nos juntamos allí, se crearon energías muy bonitas, teníamos como muchas ganas de volar, ¿no? Y de explorar, y entonces nace Focus a raíz de un crowdfunding. Empezaban a salir los crowdfundings por aquel entonces, estaba todo un poco verde, pero salieron y dijimos, vamos a probar, a ver. Y entonces pusimos en Berkami un crowdfunding pidiendo, que pedíamos 600 euros, creo. O sea, es que tampoco estábamos pidiendo una cosa loquísima, que ahora hay crowdfundings que piden 25.000 euros. Sí. Y entonces pues decidimos llevar a cabo este proyecto, ¿no? Y la idea era que yo pusiese toda la parte visual, Luis pusiese toda la parte musical y de allí naciese pues un trabajo conjunto. Claro. Y entonces salen estos videoclips, pues Aurora Boreal, que fue uno de esos en los que salimos. Yo me acaba de sacar el carnet de conducir, también eso ayudó mucho a que pudiésemos explorar ese Pirineo fantástico que yo nunca había podido explorar por mi cuenta, siempre me habían llevado mis padres. Y de repente ver que yo podía conducir por Monrepós y irme por esas carreteras con un Forca que lo metía por sitios que no debería haberlo metido, pero bueno, como que nos abrió un universo y fue la excusa para hacer algo conjunto y que luego nos llevaría a otros sitios, ¿no? Intentaba reconocer en Aurora Boreal qué valle es y qué pues espacio. Mira, es el puente que sale al principio, eso es Búbal, el embalse de Búbal. Que yo nunca he vuelto a ver ese puente nunca más, porque normalmente no está tan bajo el nivel, entonces no lo ves. Estuvimos por el bosque del Betato, que está nevado, estuvimos por Sallén de Gállego, nos subimos como arriba de Sallén, que hay un sitio que se llama La Sarra, otro embalse, y entonces se veía Sallén como hacia abajo. Ostras, sí. No sé dónde más estuvimos, ahora no recuerdo muy bien el vídeo. O sea, te fuiste jugando el coche por unos cuantos sitios. Sí, era algo que solíamos hacer bastante, o sea, más de lo que me gustaría. Pero qué bueno. Pero es verdad que animo también a quien no haya visto o haya visto a lo mejor algunos de los últimos trabajos a que acuda a los primeros, porque por ejemplo, en este parece que tenga la mano de alguien más experto. Sí. Eso por un lado. Y luego por otro, lo que te decía que arrancaba un poco con eso, que no es que tú grabes un videoclip de un rapero, es que hacéis un trabajo conjunto y a partir de ahí, por ejemplo, con Luis, luego con el tiempo y años después volvéis a hacer trabajos que es la unión de lo visual, del audiovisual, digamos, de lo visual y de él como rapero, ¿no? Y eso está estupendo y es algo que lo repites con más gente luego en el tiempo, ¿no? Sí, se fue dando, pues por ejemplo en esa época Ania, que también formaba parte de nuestro entorno, que empezó a hacer música también un poco a raíz de conocer a Luis, ¿no? Pues también hicimos un vídeo que nació de esa idea de vamos a quedar y vamos a grabar lo que hacemos. No vamos a forzar nada, ¿no? No vamos a tener un guión de y ahora te coloco aquí y hacemos un plano cerrado, un plano abierto. No, era irnos por ahí con el coche y grabar. Que a mí me encantaba eso y durante muchos años tuve ese modo de trabajar. Luego me di cuenta de que tenía que organizarme un poco más porque no podía ir tanto a la aventura. No podía ser todo sorpresa, ¿no? Claro, y no podía dejar todo como a la magia, ¿no? De lo que pudiese pasar porque no. Pero pues esa forma tan orgánica de que saliese un vídeo era muy guay y a mí me inspiraba un montón y al final es que yo estaba pasando tiempo con mis amigos y haciendo lo que a mí me gustaba, que era hacer fotos y vídeos, entonces y luego la música, ¿no? Que ha estado siempre pues muy relacionada con todo esto y ha formado parte activa, pero para mí era mi hobby. Yo en ningún momento dije, no, es que yo me quiero dedicar a hacer videoclips, para nada. Yo quería ser fotógrafa, entonces luego esto me vino un poco por las circunstancias vitales, ¿no? Sí. Pero sí, era muy bonito, la verdad. Sí. Bueno, y a día de hoy yo creo que he retomado también un poco ese modo de trabajar, luego llegaremos, pero sigo haciéndolo un poco así con ciertos proyectos en los que estamos metidas ahora con Adela. Bueno, sí, joder, bueno, ya llegaremos allí, es muy chulo todo lo último que estáis haciendo, a mí me gusta mucho. Hacéis otro también montañero, que son nociones básicas de vuelo. Nocito. Bueno, de camino a Nocito, por una carretera. Bueno, iba a decir, lo tenéis a mano relativamente el Pirineo, pero que efectivamente se convierte en el escenario. Pero ahí a partir de más o menos de ese momento es cuando sí que hasta ahora
no deja de ser un hobby, pero sí que te estableces como freelance más o menos por esos años, ¿no? 2016 Sí, yo me hice autónoma o una cosa así, ¿no? cuando me mudé a Zaragoza, que fue en septiembre de 2016. Eso es. Aunque los trabajos los hicieras en Huesca, te mudas a Zaragoza, pero por ejemplo, Claro, seguía... la sala de conciertos que haces, bueno, de hecho haces varias ediciones, ¿no? En la 21, sí, en ¿es? el 21, o el 21, que vas cubriendo conciertos. Sí, que justo además coincidió que por aquellos años el 21 llevaba todos los conciertos de San Lorenzo y entonces, claro, durante los 5 o 6 días de San Lorenzo hacían conciertos grandes en el recinto de Peñas. Claro. Y sí, perdona, era un poco como la Hayal ahí en su momento. Sí, lo hacían en el Palacio de Congresos, que era más abierto, no tanto sala pequeña, pero sí, o sea, ellos gestionaban pues, esa programación. Y entonces, pues justo esos años en los que yo estaba entre Huesca, Zaragoza y al final me mudé, cubría tanto foto como vídeo, que será un poco loco. Ahora lo pienso y digo... ¿Tú sola? Claro, estaba yo haciendo fotos y vídeo. Y me montaba un vídeo resumen, pero o sea, acababa digamos, San Lorenzo, y yo me montaba en un día un vídeo resumen para subirlo a redes. Que yo ahora pienso y digo, con ese ordenador, que es que lo encendía y podía salir disparado de lo caliente que se ponía y de ese ventilador como iba, ¿cómo hacía eso? Pero a mí me encantaba, es que me encantaba como estar todo el rato en ese trabajo como ajetreado. Sí, estar haciendo. Y lo saco rápido y soy capaz de hacerlo, que luego ha tenido repercusión, porque al final te quemas, ¿no? Y este ritmo acelerado no lo puedes llevar todo el rato. Claro. Pero a mí es que yo estaba living con eso. Es que hasta salía de fiesta después, yo acababa y salía. O sea, es que ostras, claro, yo creo que hay gente a la que, o incluso me incluyo a veces, ¿no? Se nos va la vida haciendo proyectos y diciendo esto lo vamos a hacer así o así, y tú haces, pues digo, a ti se te va la vida haciendo cosas, ¿no? Sí. Y ahí, por ejemplo, con eso, claro, lo decía que salías después de hacer los vídeos, porque claro, es verdad, otra cosa para ver también, los vídeos que tienes, yo lo he visto entre 2 canales porque vi que no estaban los mismos en YouTube y en Vimeo, y entonces fui combinando los 2 sitios y me fui sacando más o menos todos los vídeos. Por ejemplo, en estos está la mano de una profesional. Quiero decir que por más que te estés prácticamente estrenando, tienes una visión además muy, muy práctica en los conciertos, porque no siempre funcionan bien las tomas de conciertos de conciertos lógicamente en directo, ¿no? Que no siempre funcionan bien. Quiero decir, esa forma de mostrar al público, de mostrar cómo se lo está pasando, que es fundamental, y más en unas fiestas, cómo se lo está pasando la gente, cómo se lo están pasando los que están encima del escenario. Me parece mentira que puedas hacer por la noche un resumen de todo, editarlo y proponerlo a redes, supongo, ¿no? O llevárselo, claro, ¿no? O sea, no era cada noche, era al final, pero sí, era un poco como... O la última noche, ¿no? Sí, editar las fotos justo después del concierto, además con esa energía de que acabas de ver el concierto y lo tienes aún vibrando dentro. Sí. Como que esa es la gasolina que te ayuda muchas veces a trabajar, ¿no? Como la propia vivencia que has tenido. Claro. Todo desde lo emocional. O sea, es que yo en ese momento además era hiperemocional y si algo no me vibraba, no disfrutaba trabajando en ello. Entonces, pues siempre buscaba cosas que realmente conectase con ellas al 100%. Que también hacía otras cosas, sí, pero quizás no notaba esa conexión tan fuerte posible. He hecho bodas también. Sí, lo he visto también, pero están bien hechas, con lo cual, claro, es que hay que trabajar. Sí, o sea, claro que había que buscárselas en lo que fuese. Claro. Y yo no decía que no nunca. Que ese también fue un poco el fallo, que dije que sí a todo durante mucho tiempo y luego me di cuenta de que no se puede llegar a todo. Claro. Pero bueno, que también ha sido una buena escuela, ¿no? Aunque no haya tenido una formación reglada, pues la escuela de la vida. Bueno. Claro, no. No, la universidad de la vida, que digo yo, pero... Sí. Porque una curiosidad, porque tú editas habitualmente, las piezas. Sí, yo edito todo. O sea, yo todo lo que hacemos lo monto yo. Sí. Y en esa época, lo que dices, bueno, tú te hacías todo, hacías las fotos, hacías los vídeos. Y, ¿tú eres de las personas que editan ya en la cabeza según están capturando o no exactamente? No lo sé, o sea, no sabría decirte. Sí que yo cuando estoy grabando ya me estoy imaginando el montaje, pero luego me ocurre que llego a montaje y es que cambia totalmente el chip. Yo
Sí, estás allí en otro modo, en modo montadora y descubro y pruebo muchas cosas. Me encanta que ocurran cosas como sin querer, ¿no? Esos fallos que pueden ocurrir de haber dejado unos clips desordenados que de repente has puesto encima y funcionan. Y me pego muchas horas montando y es un proceso que yo disfruto y odio a partes iguales. O sea, es como que cuando estoy montando me convierto en un Grinch y estoy ahí como en mi cueva de... Me encanta montar, o sea, de hecho es que a mí me encantaría trabajar en un futuro de montadora, lo que pasa que de momento creo que no ha llegado, pero sí, es como que saca mi demonio y mi ángel y disfruto casi más de montar que muchas veces del propio rodaje. Claro, claro. Pero sí, o sea, yo creo que cuando estoy rodando, obviamente estoy pensando y anticipándome, pero dejo que muchas cosas ocurran ya en ese momento cueva de, venga, ahora toca un poco experimentar. Sí, ¿no? sí. Bueno. Que pasaremos por encima de algunos de los trabajos. Es verdad que tienes muchos trabajos, lo que hablábamos, para el mundo del hip hop. Entiendo que además que una vez que se entra allí, quizá por ejemplo en ese caso no sé si sería por tu amistad también con Luis o etcétera, entras dentro de... Bueno, la gente empieza a ver los videoclips y a partir de ahí otros los piden, ¿no? Yo creo que era Staregui hablaba algo de eso, le dije, pero ¿cuántos vídeos de raperos has hecho? Y decía, claro, es verdad que le molaba, alguien se lo dijo, venga, pues tal, y entonces los demás dicen, oye, yo quiero mi videoclip también, y entonces a partir de ahí, entiendo que entras también en ese circuito. Sí, es un poco a partir de ahí, ¿no? A raíz de esa llegada a Zaragoza, porque en Huesca tampoco había mucho circuito musical, o como me fui tampoco lo conocí en esa época, pero claro, llegamos a Zaragoza. Yo empecé a vivir en Zaragoza con Luis, o sea, compartíamos casa con Luis Utrillas, que es diseñador gráfico, Raúl Béjar, que también se dedica al mundo audiovisual, y Santi Urós, y entonces creamos un colectivo a raíz de este disco de Focus, que se llamaba Focus Mood, y un poco... Pues ellos estaban aún estudiando, creo, cuando empezamos a vivir llamamos a la casa La Focus. Y claro, cada uno pues busca un poco también cómo expandirse. Y entonces en ese momento pues fue cuando conocí a Morgan, que luego posteriormente hemos trabajado mucho con él. Conocimos a Sarif, que también hemos trabajado un montón con él después. Gordo del Funk. Claro, Gordo del Funk fue un poco también pues ese nexo de unión, el Momo... Bueno, un poco como que se crean esos lazos, ¿no? Y vas conociendo a gente y luego el boca a boca. Claro. Tal, hace vídeos, pues venga, llámala y a ver si está disponible. Pues funcionó así totalmente. O sea, cuando llegamos a Zaragoza empezamos a conocer a gente, cada uno por nuestro lado y también en conjunto, y se creó pues una red de contactos bastante grande que también ayudó a que yo pudiese un poco desarrollarme como autónoma y tener trabajos que me... Te iba a decir, ganarte la vida con ello, claro. Quiere decir que ya no es quedo con mi amigo Luis para hacer un trabajo, sino que... Y que obviamente... seguíamos haciendo eso, aunque sí. estuviésemos trabajando y nos profesionales... O sea, como que... Ser profesionales no nos quitaba el hecho de luego hacer proyectos personales que en los que no hubiese dinero de por medio, simplemente seguíamos creando por amor al arte. Claro. Lo que decíamos, Focus, que es un proyecto en principio, se convierte también en bueno, pues de alguna manera en una productora, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí, era un colectivo. Un colectivo, sí. Sí, porque estaba viendo que con él empezasteis a hacer también alguno de los trabajos de periferias, ¿no? Hacéis varios trabajos para el festival. O sea, realmente periferias era algo que hacía yo hacía el vídeo resumen, lo que ahora, bueno, es que ahora no sé si se siguen llamando vídeos resúmenes, como ni Reels, periferias, TikToks, tampoco. Y ahora ya no existe periferias. Pero desastre. Sí, bueno, ahora está Extra Radios, que realmente le ha cogido un poco el relevo a periferias, pero periferias ya no existe como tal. Y o sea, ahí sí que trabajaba yo sola haciendo el vídeo resumen de periferias, que era un poco lo que había hecho con el 21. Con la sala. Pues lo mismo, pero con periferias, pues grababa esos 10 días de festival. Que fue también, eso sí que fue universidad total, porque claro, grababas un montón de cosas y veías unas cosas que para mí era una suerte poder estar viendo todo eso, que vale que era un esfuerzo también muy grande, ¿no? Además, yo durante esas semanas de festival seguía trabajando en otras cosas, entonces pues compaginar todo estando sola, ¿no? Pero que, o sea, era muy guay porque también
pues llegabas a grabar un concierto con una luz determinada, luego hacías una performance con otra luz. Era un poco también aprender y ver en directo y coger inspiración también de puestas en escena que otra gente estaba empleando para sus cosas. Y aunque en ese momento yo no era consciente de que estaba cogiendo referencias, a día de hoy digo, ostras, esto fue también hacer callo, ¿no? Y aprender... Bueno, y aprender también, porque digo, a trabajar con la luz que hay, eso también te enseña mucho, ¿no? Quiero decir que en un concierto no dices, perdona, podéis parar un momento, voy a meter un foco aquí porque es que al bajo no lo estoy viendo nada, ¿no? Claro. O los vídeos que hacéis en la naturaleza, pues efectivamente es la luz, aprovecháis la luz que hay, claro. Otra cosa es que reflejes para rellenar en un momento dado o lo que sea, ¿no? Claro, yo conozco también otros creadores, ¿no? De allí de Huesca, ¿no? Y la falta de periferias, aunque haya algo que de algunas lo ha sustituido, ¿lo habéis notado mucho o a nivel artístico, quiero decir, que a ver, fue un poco como un golpe duro, ¿no? Como una tristeza muy grande que algo que se había gestado durante tantos años y que se había hecho tan bien. Bueno, y que fuera de Huesca y fuera de Aragón también, ¿no? tenía un prestigio tremendo. No era algo solo de la ciudad. Que va. Aunque los de la ciudad obviamente lo tengan como su hijo, ¿no? Sí, pero es un niño bonito que al final se lo han cargado. Claro. Pues a ver, es que no sé qué decirte, porque yo también he estado en unos años que no he estado muy activa a nivel cultural de ir a ver cosas, y entonces yo tampoco puedo hablarte como a nivel personal de si lo he notado o no, pero sí que te diría que obviamente se ha notado esa falta. Pero yo creo que estas radios, de alguna forma, aunque no se hagan en Huesca capital, se hagan a Hierve y en Almudévar, pues bueno, va a salir algo guay también de ahí. Y también a veces las cosas tienen que morir para luego que salgan cosas nuevas. Y mejoradas. Y bueno, pues ha ocurrido así. Es una pena, pero sí que habría que poner el foco en todo ese legado cultural que ha dejado y todas las cosas que han pasado por Huesca, que es muy fuerte ver todas las personas que gracias a periferias pues han formado parte de este movimiento, ¿no? Claro, sí, el problema, bueno, no voy a incidir en ello, ¿no? Pero claro, yo creo que el problema más es que no se termine por lo artístico, por una valoración artística, sino por una valoración política. Claro, entonces, y eso es lo que es terrible. Buscando como poner el foco económico en otras cosas que no tienen nada, claro. Que es que no está compensando bien nada, ¿no? Nada, no, bastante, en ese sentido, bastante terrible. Sí. Como especialista en el mundo de la música y en los conciertos también en Huesca, también haces conciertos en Pilares para Aragón Musical, ¿no? Que eran los conciertos imposibles o algo así, ¿no? Que también fue de los primeros trabajos que hice al llegar a Zaragoza, que me llamaron Sergio y David. Y es que yo creo que ni siquiera los conocía en persona. Sergio Falcés y David Chapín. Que yo creo que ni los conocía en persona ni nada, no sé muy bien cómo contactaron conmigo. Bueno, empezabas a tener ya un videobook interesante. Sí, claro, acababa de hacer el vídeo del 21, igual fue un poco eso. Claro. Sí. Y entonces me dijeron, vamos a hacer unos conciertos en la Plaza del Pilar, queríamos un vídeo resumen, tal. Pues, obviamente ahí estaba yo. Claro. Y de hecho ese día conocí a Lady Banana, que fue la primera vez que coincidí con ellas, luego veremos que ahora somos íntimas. Y pues estaban también... estaba Begut con Rosín de Palo, que era como la anterior formación que tenían. Estaban Paranoia, sí, recuerdo ese concierto guay, sí. Begut era la chica, es la chica joven, jovencita, claro, al final vamos cumpliendo todo el mundo años. Que coincidí entregando yo algún premio de la música con Alfonso Palomares, que vive allí en Huesca. Sí. Y justo... ella tenía los años que tenían los premios de la música en ese momento. Pues yo creo que ella había cumplido 18 y eran los 18. Y salió ella a cantar y estábamos con ella y con Santiago Auserón, que había unas diferencias de edades entre los dos que iban a compartir escenario. Sí, esta chica además a mí me gustó mucho lo que ahora no lo he seguido, pero sí, ¿no? Acaba de sacar disco ahora mismo. Y está guay. Sí. A mí me gustó mucho lo que fui escuchando de ella en esa época. Luego, verdad que luego me pierdo muchas horas porque no escucho cosas nuevas y bueno, a raíz de lo que vaya viendo tuyo, que a partir de ahora no me voy a perder nada, iré viendo más cosas nuevas, ¿no? Lo que hablábamos también de la naturaleza, da igual con quién estés. Te iba a preguntar antes, lo de Pilares, ¿estabas tú sola? Sí. Macho. Sí, era un poco, siempre era así. Yo siempre Pero es que, sola. claro, yo digo también para que sigo animando a que se vean quien esté escuchando los vídeos en esos dos canales, que además está fácil porque es Ana Escario. O sea que,
Claro, pero es que del mismo concierto hay continuamente planos, hombre, lógicamente no vas corriendo de un lado a otro, pero desde detrás del escenario, Claro. entre el público, debajo del escenario, o sea, tú te haces unos kilómetros en los conciertos. Voy un poco de lado a lado. Ahora ya no lo hago tanto, pero antes era todo el rato de lado a lado y buscando, subiendo andamios, de repente estoy detrás de la batería escondida. Sí, por eso. Sí. O sea, ahí parece que hay 3 cámaras. Sí. Eres una muchacha inquieta, sí. Desde luego eso no se puede negar. Madre de Dios. ¿Con qué cámara en esos conciertos? Ahí estaba con una... ¿Ahí qué tenía yo? Una Nikon de 3300, creo que era. Que hice el paso como de la Nikon de 3100 a la Nikon de 3300. Luego pasé a una Canon 80D. Y luego ya me pasé a Sony y ya me quedé allí, que era... Mi primera Sony fue la Sony A7S2, luego Sony A7 III y ahora a Sony A7 IV. O sea, sin espejo y sin espejo, eso es más y con cómodo. Eso hago todo, para correr es mejor. Sí. Bueno, claro, ahora también se ha ganado mucho en ese sentido. La técnica va a favor de tu trabajo, quiero decir, concretamente del tuyo, de esa inmediatez, de esa improvisar a veces, etcétera. Las cámaras fácil, ayudan. Antes no ayudaban. Liviano llevarla. No. Es que antes igual no era tan fácil llevar ahí el camarote. Yo creo que algunos problemas de espalda vienen de... Sí. Porque además yo me iba con todo, decían, pero vamos a ver, si luego emplear 2 objetivos, ¿para qué te llevas todos? Pero por si acaso, nunca sabes qué puede pasar, ¿no? Claro, pero luego además acababas tirando y decías, bueno, y ahora te voy a pasar, pues ya no lo cambio. O sea, entonces no hacías lo que querías hacer porque decías, bueno, pues ahora te voy a poner un gran angular para esta foto, pero luego seguido tengo que cambiarlo a tele para tal. Esto ha ayudado muchísimo, ¿no? El de llevar colgadas fotos sin espejo. Y voy viendo alguna nota que efectivamente siguen teniendo que ver con el mundo de la naturaleza, porque hay uno que se llama La Naturaleza 2. Además, aparece como un documental de Carlos Tejero de octubre. Ahí, ¿cuál es tu participación entonces? ¿No dirigías tú? No, esto fue pues también algo que surgió así un poco improvisto. Me contacta Carlos Tejero, que si no me equivoco, él vive en Monzón, contándome que iba a hacer un documental sobre algo que no quiero liarla, entonces como no recuerdo exactamente. Bueno. Tenía que ver con su hijo, no sé si tenía que ver con el autismo, iba la cosa por ahí, un proyecto como muy personal suyo, en el que quería meter como ciertas piezas, como unas capsulitas grabadas por mí, y me daba libertad total de que yo hiciese lo que quisiera. Y entonces lo que pasó fue que pues grabé, creo, 2 cápsulas, o hay una que no está subida a YouTube, que se llamaba Lo Cotidiano, que las escenas que grabé eran a Raúl duchándose, y algunas escenas como de nuestra casa, pues la cafetera, cosas como muy cotidianas. Y luego en la naturaleza rescaté unos planos que yo ya había rodado con Ania en ese videoclip. ¿Esa es la chica de las rastas? Eso es. Mira. Que hicimos el videoclip de Mira, y entonces había rodado con una Handycam unos planos que nunca había metido en el vídeo, y rescaté esos planos y monté el plano de naturaleza y le pasé como esas 2 cápsulas. Qué bueno. Sí, fue una cosa así como que él me dijo, oye, ¿te apetece? Y yo, vale. Qué bueno. Pero tampoco, o sea, no fue un proyecto que yo formase parte muy activa, simplemente me pidió... ¿Aportaste? Sí, me pidió esas cápsulas. De hecho, nunca pude, como que cuando estrenaron el documental no pude ir a verlo, entonces nunca lo vi. Nunca vi cómo se metieron esas cápsulas. Pero sí. En el mundo conciertos sigues trabajando en aquellos años, ahora vamos por 2018, una cosa así, y allí en la Sala de las Armas también haces varias intervenciones, digamos. En el Zaragoza Sci Fest estuve también haciendo foto y vídeo. Un poco pues lo mismo que había empezado haciendo con el 21, luego lo seguí haciendo en otros ámbitos. Claro, es que ahora llegaremos enseguida, bueno, nos falta un año y pico para llegar a la etapa en la que más o menos estás establecida ahora, ¿no? Ahora acudiremos a ello. Pero entonces todo esto sigue siendo tú sola con tu cámara. Sí, vale. Sí. Sí, o sea, no solamente había, bueno, hay unos cuantos que me gustaron además de las armas. Uno como era... algo de psicología, festival psicología o concierto psicología. El Zaragoza Sci Fest. Ese sí. Vale. Vale, ese era. Sí, no, es que me molaba mucho. Que los visuales, es que estaba muy guay la puesta en escena, porque los visuales eran muy guays, luego los grupos que iban pues eran espectaculares, y ahí grabar era pues un placer, la verdad. Claro, o sea, es que yo disfrutaba un montón. Otro sitio que ha tenido idas y venidas, con según quién ha entrado, lo ha vuelto a reactivar, lo han parado. Y además es verdad que
movilizaba mucho es que era un en foco. esa zona. Yo recuerdo cuando vivía en Zaragoza Claro, que claro. las armas era un punto de reunión muy guay y que siempre había cosas allí y sirvió de nexo para mucha gente, ¿no? Que sus círculos se juntaron allí. Fíjate cómo se fue perdiendo todo poco a poco hasta al final los últimos que iban quedando con estos locales. Yo conocía varios locales. Ahí estaba el Armadillo Ilustrado, estaba por ejemplo la librería, estaban los de A4 In Situ se llamaban, eran unos chicos arquitectos jóvenes con proyectos jóvenes. Otra que era una restauradora, pero es verdad que de repente se iba yendo, cerraban una cosa, se iban yendo, cerraba la cafetería, claro. Y era de, bueno, vas allí, pero casi vas a saludar y ya no era un sitio donde acudir. Lo han intentado reactivar con mercadillos y demás, pero es verdad que, bueno, espero que algún día aquello vuelva a funcionar, ¿no? Tienes también más otro videoclip en concierto, también en el 21 con Domador. Lo que pasa es que es verdad, yo por lo menos los que he visto, claro, no capturas, claro, estando tú sola es también más complicado. Sonido directo no coges en los conciertos. He hecho alguna cosa con sonido directo, pero claro, estas piezas que se hacían por aquel entonces funcionaban mucho como ese vídeo resumen, que lo que tú cogías era una canción del grupo y montabas pues highlights, ¿no? Momentos buenos que habían ocurrido en ese concierto y un poco hacías el refrito para que se viese cómo había sido, pero no... Claro, tampoco podías grabar con las cámaras, con esas cámaras, el sonido que coges es atroz. Claro, porque ya hemos dicho fotos, vídeo, edición después, etcétera. Si además te encargas del sonido de... Ya, apaga y vamos. Y luego sí que se ha hecho, ¿no? Y un poco hemos intentado salvar el sonido de una forma muy amateur, pero en esa época el sonido quedaba un poquito atrás. Queda a un lado. Bueno, es en el mundo, claro, ese no lo pillaste tú por edad. Yo recuerdo en mi época que se hacían muchos cortometrajes con un sonido con una canción de fondo, porque también buena parte de los actores no eran actores, eran el primo, el amigo, el no sé qué, no sé cuánta, y entonces para evitar que hablaran ese recurso se utilizaba. Mira, hay una cosa a ver qué me puedes contar también de eso. Mi dominio del inglés es absolutamente cero. Entonces te voy a dirigir hacia el concepto que era había como una performance con unos ventanales, con un músico y unos bailarines. Esto es en Etopía. Estás hablando de una cosa de Etopía. Otra que... Sí, estamos haciendo aquí un poco... estamos dando un repaso a todas las cosas que ya no. Joder, me gustó muchísimo. Yo no lo había visto, no había visto nada de eso. ¿Cómo es ese proyecto? Esto fue la primera vez que yo grabé algo en Etopía, que fue a través de Fuga, que eran unas residencias artísticas que se hacían allí, muy guays, la verdad, que estaba Eduardo Pérez detrás, con Santiago Latorre, bueno, mucha gente que hizo que eso fuese algo espectacular. Y entonces a mí me llaman para ese primer trabajo para grabar esta performance que estaban haciendo Steven Warwick creo que se llama, Carlos María, ¿no? Es que tampoco recuerdo ahora los nombres porque han pasado muchos años, pero pues era una performance que ocurría en las diferentes plantas de la residencia de Etopía. Y ahí sí que, fíjate, ahí ya no fui a grabar sola, ahí necesitaba un segundo cámara. Y entonces trabajé con Héctor López y los dos grabamos la performance y luego pues eso se montaba y se hacía un vídeo resumen también, ya más elaborado. Yo creo que ahí fue uno de esos primeros trabajos que yo dije, ostras, este montaje ya no es coger música y poner imágenes un poco refrito, ahí ya tenía que haber un poco guión. Sí, que tienes que contar ya de una manera la historia. De hecho, en mi canal de YouTube creo que está el tráiler, luego esa pieza entera la puedes ver en Vimeo, si no me equivoco. No sé si se llegó a subir, pero yo ahí sí que noté un poco punto de inflexión de decir, vale, esto está empezando a cambiar. Ya grabábamos con estabilizador, que yo estuve muchos años grabando cámara en mano. Que yo ahora veo esos vídeos y digo, pero ¿cómo tenía ese pulso? O sea, es que ahora ya no lo tengo. O sea, un pulso que digo, vale. Y ahí ya pasamos como al estabilizador, ¿no? Que ya pues estaban siendo, bueno, no sé cómo de accesibles serían antes, pero yo ya como que me hice con uno y ya cambió bastante mi forma de grabar porque tenía una herramienta que me permitía pues, hacerlo todo más sencillo, ¿no? Claro que no. Y también pues ahí empecé a trabajar con Sony, justo creo que en esa época empecé a usar la Sony.
y fue un poco salto de calidad de muchos medios, ¿no? Sí. Mira, y aparte de otros eventos, por no ir detallando de uno en uno, porque son muchísimos, ¿no? Pero vuelves a la montaña, además literalmente porque el plano es una montaña que es con Luis, otra vez, ¿no? Vuelves con Luis Kierkegaard, con... creo que es el que aparece una toma de una montaña y va apareciendo infografía con diferentes conceptos. Ese es uno largo, ese es uno que son como 45 minutos. Vale, o sea, ese es el disco completo de Focus. Ese es el disco y esa es la... Entero. Vale. Sí. Y entonces la infografía van apareciendo, es digamos... el título de las canciones. Los títulos de las canciones. Nada. Es simplemente como lo que ahora se hace de visualizers, ¿no? Como el disco completo. Entonces... se van moviendo las constelaciones. Ostras, y van apareciendo los títulos. Sí, eso lo hizo Luis realmente. ¿Sí? La foto es mía, pero la animación... Sí, o sea, ahí participa... Claro, tú estás en mi canal de YouTube, eso es el trabajo completo de Focus. Eso es. Claro, lo que pasa es que supongo que lo subisteis tiempo después del disco. Como no se había subido completo, claro. Como porque quedase el registro de que se había hecho ese disco, y si alguien se lo quería escuchar en YouTube, porque no está en Spotify ese disco. Claro. Entonces, pues porque estuviese ahí entero, ¿no? Que te lo pudiese poner en orden. Claro. Eso es. Ostras, muchas cosas, pero mira, otra que me ha gustado mucho, sí, Rosín de Palo, que era lo que decías, que está el videoclip en un taller de bicicletas con unas máscaras. Sí. Es que además tiene una estética, y la chica me mola mucho, canta muy guay, sí. En esos casos, cuando lleva una intervención de ese tipo, de decir, bueno, una estética determinada, y decir, bueno, apostar por, bueno, pues eso, arrancan dos tipos con unas bicis y con sus máscaras de colores y no sé qué, ¿de qué manera participas tú en la creación y de qué manera, cómo trabajas eso? Quiero decir, con estos artistas que además, claro, ya no es hacer un vídeo corporativo, ¿no? Que dices, bueno, yo voy a aportar la parte de arte. No, aquí estás trabajando con artistas. ¿Cómo se conjuga eso? ¿De qué manera aportas tú? ¿O solo capturas lo que ellos han creado? ¿Cómo claro, es? Esto cambia mucho, depende del proyecto que hagamos, ¿no? Que hay veces que el artista que quiere hacer el videoclip tiene una idea ya muy clara y que prácticamente te la está dando hecha, y tú lo único que tienes que hacer es cómo es mejor grabar eso y de qué forma... ¿Qué luz tiene que haber en cada escena? Pues obviamente, pues dirigir, ¿no? Dirigir esa fotografía y un poco plantear las escenas. En este caso, con Rosín de Palo, ellos tenían muy clara la idea. O sea, esta idea de los monos rojos no es algo que saliese de nosotros. Ahí, de hecho, en ese vídeo trabajé con Blasina Rocher, trabajé con Nico Bonet. O sea, no era algo ya que estuviese haciendo yo sola. Perdona, Blasina, yo creo que la conozco, esta chica. Blasina Rocher, ilustradora. A esta le compramos un cuadro en un mercadillo en la Magdalena, me parece. En las armas. Yo creo que ese fue en la Magdalena, vale. Uno que se hacía también en la Magdalena entre plazas. Vale. Mira qué bueno. Sí, claro, pues, yo tengo en mi cuarto tengo un cuadro suyo. Qué guay. Qué guay. Pues claro, en este vídeo trabajaba más gente, ¿no? Pues el estilismo lo estaba haciendo Blasina, Nico y yo estábamos un poco... ya no haciendo el guión porque nos lo dieron bastante hecho Mario y Samuel, pero sí que decidiendo cómo rodar esas escenas y cómo llevar a cabo esta idea que habían tenido, ¿no? Y pues en el montaje lo mismo. Pero si lo traemos un poco a cómo estamos trabajando a día de hoy con los videoclips, pasa lo mismo, ¿no? Pues llega alguien con una idea, pues a veces esa idea hay que bajarla a tierra porque obviamente no se puede hacer por medios, por presupuesto, por lo que sea. Pues nosotras decimos, vale, con la idea que tú tienes podríamos hacer esto y transformarlo en algo que realmente sea factible y que podamos hacer en un día o en 2 días, claro, y con los medios que tenemos. Pues muchas veces se transforma esa idea, otras veces alguien viene sin ninguna idea y tú creas su universo de cero. Es un poco también, pues depende según del proyecto, caso, ¿no? Y según el proyecto, claro. Y luego lo guay que ocurre con los proyectos que hacemos ahora a través del estudio con Adela es que con muchas personas llevamos ya tanto tiempo trabajando que se ha ido creando como cierta estética y cierto contenido, claro, del que vamos rescatando conceptos, ¿no? Que igual trabajamos en un primer dossier que luego se convierte en varios vídeos, y eso para nosotras es súper guay, y lo más interesante que es que tenga una continuidad y una evolución ese material audiovisual que va acompañando. Además, cada disco tiene su universo, ¿no? Entonces es muy guay acompañar, por ejemplo, con Lady Banana, que las hemos ido acompañando en todo su recorrido.
ver cómo evolucionan ellas, cómo evoluciona la música y cómo evoluciona la imagen al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí. Entonces, mira, vamos a ir, es verdad que nos saltaremos cosas con los NOM, hace claro, toda varios esa etapa proyectos. de estar en Zaragoza, yo, pues todos los videoclips que podía hacer, los hacía. Entonces, estos no eran raperos, perdona, estos no que eran te los raperos, saltas. no. No siguen en activo No, estos chicos, ¿verdad? cada uno también ha tomado un poco su camino, o sea, sí que siguen teniendo proyectos musicales, no sé si todos, y de hecho, pues algunos de ellos están ahora con los Bengala, tienen mira. también otro grupo que Los se llama Bengalas Mirayo, también. siguen activos, lo que pasa que NOM como tal, que Ya. era un grupazo, Sí, voy a hostia, estaba aprovechar muy para guay, decirlo, Sí, es sí. un discazo. Y uno de los, no recuerdo cuál era, pero había uno de ellos que estaba rodado como en una casa en la que pasaban Era cosas de nuestra relaciones. casa, de hecho, Sí, ¿eh? sí, claro. Hostia, ese está muy guay. Ese era el salón de nuestra casa y la idea que se nos ocurrió fue convertir el salón en diferentes estancias, pero Eso era es. todo el rato el mismo plano. Qué bueno. Y qué ahí bueno, pues qué bueno. también trabajamos un poco con el colectivo con el que vivíamos, ¿no? Pues ahí Susana ayudó con toda la dirección de arte, yo grababa, la idea un poco la sacamos entre todos, pues trabajo colectivo, ¿no? Claro. Que al final es un poco lo que estábamos intentando mover por aquel entonces. Claro, sí, lo que hablamos, el tema de la colectividad te ha ido acompañando en todos tus trabajos. No sé si es el primer, desde luego, el primer trabajo que he visto previo a, yo creo, a empezar con el estudio, que ahora vamos ya con él, que es vuestro... Bueno, lo que os da cobertura, digamos, ahora a Adela Moreno y a ti. Hay un trabajo en el que sí que participáis las dos, que era El Verbo Odiado. Sí. Sí, ¿verdad? Eso es. ¿Eso supone algo de cara a después estabbleceros juntas o es casualidad que trabajaréis las dos en él? En definitiva es para dirigirnos a por qué empezáis. Os conocéis desde muchos años antes de haber empezado estudiando en el bachillerato, ¿no? Contabas. ¿Por qué empezáis a trabajar juntas o qué necesidad surge ahí? Pues a ver, me remonto, Adela y yo nos conocimos en el grado superior de fotografía artística. Ella ya venía de estudiar Bellas Artes, ella tiene 5 años más que yo. Y nosotras coincidimos ahí en clase, pero en esa época somos compis de clase y ya está. Esa es toda nuestra relación. Y años más tarde yo me encuentro con Adela en un evento que estaba grabando un vídeo resumen, además, ahí trabajando. Nos reencontramos y bueno. Y perdona, ¿y ella se está dedicando durante todo ese tiempo a algo relacionado con la fotografía? Hace fotografía, pero no es su trabajo principal. Ella pasa por otros trabajos, también hace visitas guiadas, bueno, pasa por otros trabajos, pero no tiene la fotografía como base, ¿no? Digamos. Y entonces yo me encuentro con ella, bueno, el caso que acabamos siendo pareja, básicamente. Y entonces... ocurre que en este proyecto del Verbo Odiado a mí me llega como el proyecto de hacer el videoclip de este tema, de Nada que Celebrar, y a mí se me ocurre decirle a Adela si le apetece trabajar conmigo en ese vídeo por probar, ¿no? A ver, porque las dos teníamos como cierta necesidad de trabajar juntas y de tener como trabajos conjuntos, pero ya no a nivel profesional de videoclips ni nada, sino como crear juntas, ¿no? Hacer obras juntas. Entonces, pues este fue uno de esos primeros acercamientos que tuvimos sin ninguna pretensión, porque además nos confinaron una semana después de hacerlo, o sea, lo rodamos y a los 3 días estábamos confinadas, entonces fue también un... ¿Y de qué hemos hecho? Claro, fue una cosa ahí extraña, pero sí, fue muy guay, la verdad. Ahí también pues estuvo trabajando también Laura Escribano en este videoclip, estuvo haciendo la dirección de vestuario, amigas nuestras estuvieron participando en él, fue muy guay y pues quedó como anecdótico, ¿no? Se hace ese videoclip, durante el confinamiento yo monto ese videoclip, lo lanzamos igual que todos, todo guay. ¿Y qué ocurre? Que durante el confinamiento Adela se queda sin trabajo, como otra mucha gente, ¿no? Le hacen un ERTE, ella daba visitas guiadas, las visitas guiadas regulín desaparecen durante además mucho tiempo, eso tardó mucho en activarse. Y a mí me empiezan a entrar un montón de ofertas de hacer videoclips, porque como todo estaba muy parado, las giras se habían caído, la gente no sabía cuándo podía volver a hacer conciertos, no podían parar de dejar, o sea, no podían dejar de sacar música por mucho que estuviésemos encerrados. Y entonces, en cuanto empieza esa desescalada y poco a poco nos dejan salir con los salvoconductos y toda esta movida que hubo, pues yo empiezo a recibir un montón de ofertas. Pues Sarif quería sacar nuevo disco, pues un montón de videoclips, ¿no? Morgan, Lady Banana. Sí. Y pues hablando de Lady Banana ya tenía una idea clara y entonces vemos
que una opción para que el videoclip tenga un poquito más de chicha es hacer rotoscopia. Rotoscopia que yo no sé hacer, porque obviamente no tengo paciencia para dibujar, ya lo he dicho antes, y no me puedo enfrentar a eso. Ahí es donde entra Adela. Adela había estudiado Bellas Artes, tenía también pues toda esta inquietud, y entonces Adela dice, hago yo la rotoscopia. Pues empezamos a hacer, luego justo nos desconfinan y Sarif tenía que grabar un videoclip en Viveiro, había que ir a Galicia, que estaba todo cerrado, bueno... Y entonces me dice, ¿te vienes? Digo, vale, pero voy con Adela y así grabamos más rápido y todo va más fluido. Pues también se viene. Morgan quería hacer videoclips, pues lo mismo, Adela dirigiendo el arte. Un poco... Sí, de forma natural. De forma natural. O sea, hubo una conversación, obviamente. Claro. Un día estábamos cenando y hablamos de la posibilidad de empezar a trabajar juntas, pero en ese momento dijimos, a ver, si esto no funciona, lo echamos para atrás y ya está, ¿no? No es que dijésemos, vamos a crear una productora y se va a llamar así y vamos a hacer tal. No, ella me estaba ayudando en esa época en la que el trabajo estaba un poco raro. Claro. Y como yo tenía la suerte de tener mucho trabajo, podía permitirme que ella me ayudase. Claro. Y entonces, claro, empezó ya lo que a día de hoy se ha convertido en una bola de nieve, porque es que ha sido, sin querer, pues se ha agrandado mucho la bola y hemos llegado a sitios que, vamos... jamás hubiésemos imaginado en esa conversación de la cocina, ¿no? De, venga, vamos a hacer esto juntas a ver qué tal sale. Fíjate, es que ni siquiera pones en... me chocó mucho y digo, mira, habla bien de esta chica antes de que me ponga a hablar con ella, ¿no? Porque tampoco hablar de los premios que ha recibido. Y, y de repente digo, mira, un premio aquí. Pero el año anterior también. Este año también un premio. Digo, claro, hay gente que empezaría su currículum poniendo 3 veces premiada con el no sé qué, no sé cuántas, tal. Vale, ¿cómo iremos yendo a detalles o a trabajos que habéis hecho, aunque no da, en tu caso es imposible llegar a todos, ¿no? Pero sí, porque has ido nombrando a Sarif o a Morgan, etcétera, que son... Jorge Barba es Morgan, sí, ¿verdad? Eso es. Sí, y además parece que lo conozco, porque lo veía en los vídeos y digo, este chico lo tengo tratado, no sé de qué manera, ¿no? Hay trabajos muy buenos, quiero decir, hay trabajos con Sarif, por ejemplo, hay uno que me gusta, solo hay uno en blanco y negro, me parece que solo he visto uno en blanco y negro de esta última época, y es en Zaragoza. Porque, Somos un eclipse, se llama, sí, ¿no? Que es de los últimos que hemos rodado. Claro, y está muy chulo, digo, mira, el blanco y negro se ha metido original, ahí de rapero, sí, se ha metido, ¿no? Vale, ¿cómo os organizáis el trabajo? Porque sí que en los créditos suele aparecer que tú haces montaje y etalonaje, pero sí que maneja cámara en los vídeos ahora Adela, ¿verdad? No, o sea, no siempre, porque normalmente no nos gusta... Al principio había veces que rodábamos con 2 cámaras y eso era un poco raro porque al final es extraño ver como un rapeo a cámara, que lo llamamos nosotros, un playback. Sí. Si está, o sea, como que parece un making of, ¿no? Entonces hubo un momento que dije, pues esto ya no tiene ningún sentido, vamos a dejar de grabar a 2 cámaras. Sí. Teníamos una principal. Entonces pues hay veces que graba ella y veces que grabo yo. Cuando hay movimiento de cámara suelo operar yo porque... es como que me fluye solo. Y tienes la costumbre, sí. Sí, eso es. Y Adela es mucho más buena estando pendiente de que el plano esté bien, que todo esté en su sitio, que si hay que mover algo, ella lo tiene muy pillado. Entonces, normalmente yo opero cámara y ella está a todo lo demás. Sí, y luego dirigimos las dos. Claro. O sea, sí, es codirección. Sí. Qué bien. Sí. El primer, digo, aunque vayamos un poco deprisa con eso, pero por nombrar, ¿no? Porque hay videoclips que yo creo que hay que verlos, ¿no? El de Lady Banana con el que ganáis, creo, el primer premio. O sea, que es de la rotoscopia. Pues es con ese el primer premio o sea, el primer premio que recibís. Obviamente es el primer... el premio al mejor audiovisual, ¿no? Dentro de los premios de la música aragonesa, yo creo que ese es el primero, que además está muy chulo, con revelado de fotografía incluido, ¿verdad? Sí, es fake, pero sí. Bueno, pero bien, pero lleva, ¿no? Pues eso, con Morgan, con copiloto ganáis otro premio. Bueno, es que claro, seguís con Morgan, ya digo, es que es con Sarif, hay varios artistas con los que trabajáis habitualmente. Voy pasando un poco por encima porque veo la hora y podríamos seguir hablando mucho más tiempo, pero no lo tenemos. Mira, empiezas a... Bueno,
aunque sea brevemente, otro de los trabajos colectivos en los que participáis es el de Lomón, el del Monte, digamos, ¿no? Que son residencias artísticas interesantísimas, pero lo mismo, no vas allí a grabar, sino que formas parte del proyecto, realmente, ¿verdad? De alguna manera formáis. O sea, realmente lo que estamos haciendo Adela y yo en las residencias de Lomón es registrar el trabajo que hacen los artistas que están ahí. Cada año se seleccionan 4 artistas. Perdona, pero no como un encargo, sino que de alguna manera formáis parte de aquello. Sí, o sea, formamos parte de la familia Lomón, por decirlo así, pero sí que nace a raíz de un encargo, ¿no? De que Elena, que es la que gestiona estas residencias, nos dice: ¿os apetece hacer el documental de esta edición de Lomón? Nos lo dice ya hace, pues en 2022, creo que fue la primera vez. ¿Y qué ocurre? Que ese primer año un poco probamos, ¿no? A ver cómo es este proceso, y lo que hacíamos era acompañar a cada uno de estos artistas y grabar su proceso, también hacer fotos del proceso, un poco pues alimentar la web y las redes de las residencias durante ese mes. Y luego, aparte, lo interesante que tiene Lomón es que nosotras grabamos, montamos y proyectamos durante ese mes. No es algo que rodemos durante el mes y luego yo me monte en casa tranquilamente. Trabajas. Yo tengo que tener en ese mes el vídeo montado. Entonces normalmente monto los 3 últimos días de residencia, que es una cosa que también lleva su estrés. Tiene su estrés. Y entonces es como si nosotras fuésemos residentes, pero sin serlo, ¿no? Ya, vale. O sea, al final no tenemos que hacer una obra vinculada al territorio. Nuestra obra es contar lo que han hecho el resto de artistas. Además, aunque sea brevemente, es una historia muy chula, porque viene de unas jornadas que se hacían allí mismo. Simposium, eso es. Sí, que me acuerdo de Emilio Gastón, salen algunas en los años 70-80, ¿no? Emilio Gastón fue uno de los que movían esto. Pedro Tramullas y Emilio Gastón pues estaban un poco promoviendo este simposio de escultura. Sí. No quiero dejar sin nombrar, bueno, es que hay muchas cosas, anuncios para tiendas de ropa, unos anuncios muy chulos para tiendas de ropa, y los que me parecen bestiales son el tema con los LED Silhouette. Wow, es que eso es una barbaridad. Sí. O sea, es que son películas. Cada pieza que hacéis es una película. Hay una que están como encerrados, que van como uniformados. Es Halley, que es un espectáculo que ahora mismo lo están girando. Que son danza contemporánea. Bueno, intentaré, por supuesto. Además, es danza contemporánea, por aclarar a quien no los haya seguido. Y son unos audiovisuales increíbles. Hay uno de ellos que fue premio Ojo Crítico de... Los dos, o sea, como que la compañía ha sido premio Ojo Crítico este año. Vale, este año ha sido, vale. No sé si han ganado por Halley, que es este espectáculo que comentabas de los monos, o si ganaron por otra cosa. Por Esquicio, me parece. Bueno, Esquicio ha sido la pieza que hemos hecho conjuntamente con ellos, que fue o sea, empezó a raíz de una beca que le dieron a Marchel y acabó siendo como una pieza de videodanza bastante extensa, que no iba a ser tan extensa, en la que colaboramos por primera vez, nosotras poniendo la parte visual y ellos hicieron todo el desarrollo de esa pieza. Y bueno, se puede ver, está ya subido, es un recorrido por diferentes museos y sitios emblemáticos de ese es el primero que vi, ¿no? Sí, pues son navarros, ¿verdad? Esta gente. Sí, viven son de Lesaca. Tienen base en Lesaca. Ellos tienen, digamos, ahí su base, pero luego pues, John trabaja también para la Veronal, Marchel tiene también proyectos, o sea, quiero decir, tienen como un abanico muy grande de proyectos, ¿no? Y es en algunos de ellos en los que Adela y yo entramos a formar parte de ese lado audiovisual que muchas veces necesitan para acompañar sus piezas, pues como es Halley. Esquicio no llegó nunca a ser algo representado en teatro ni en escenario, se quedó solo en esa pieza. Y es curioso porque nosotras conocimos a Marchel y a John en Etopía. Ostras. Fue un poco, bueno, pues fíjate lo que se mueve en estos sitios y lo que supone que se dejen de mover. Claro. O sea, Etopía fue nuestro lugar de encuentro a raíz de trayectos. Ellos tuvieron una residencia artística ahí en Trayectos. Y pues hicimos match. Bueno, qué bien. Y entonces, es una maravilla. Es muy guay, la verdad. Recomendable 100% LED Silhouette, si podéis. Yo creo que lo tenía marcado en las de otras cosas y digo, bueno, hay que pasar por encima, pero eso digo, por supuesto, Le Parodi, que es una mezcla ahí de esta chica de folclore y electrónica, que está también muy curioso y habéis hecho varios trabajos. Es que hay muchísimo. Y quiero llegar un poco a Esther Vallejo.
empezando por el final, y iremos buscando también el final de la conversación con eso. Trabajáis ahora, no sé si las dos, o es un proyecto de las dos con Freeman, con Eso Javier es. Jiménez, pero ¿estáis las dos? Estamos las dos, Vale. Adela está de directora de arte Vale. y yo codirigiendo con Sí, Javier. y es con Esther Vallejo, ella es Y la Esther conductora de ese Vallejo proyecto. es la protagonista del documental, digamos, Uh-huh. y el hilo narrativo Sí, gira en torno a ella, ¿no? eso Es es. ella la que va a los sitios, es ella la que compone muchas veces la música que sonará en el Sí. documental, Mm. es ella la que entrevista. Una duda que tengo, yo creo que es el área de actuación, digamos, del proyecto es en Aragón. Es Zaragoza. Zaragoza. Es provincia de Zaragoza. Vale, sí. es que en algún sitio hablaba, en algún sitio que leí o en algún reportaje hablaba de como algo nacional, pero Ajá. no, es únicamente Es solo en Zaragoza. Zaragoza. Vale, pero con Esther Vallejo empezáis haciendo algún vídeo previo a esto, Ujú. ¿verdad? O sea que por eso era ver cómo, digo, la duda tenía de ¿Cómo ver se cómo ya ha llega a surgido. esto, no? Claro, digo, empecéis trabajando con ella Ujú. y luego de repente con ella y con Javier hacéis un proyecto conjunto. Ujú. O sea, sí que empezáis grabándole unos videoclips a ella, ¿no? Sí. De su disco, ¿no? Claro, o sea, Que están muy chulos. todo está muy guay, sí. Otro premio a Otro. mejor álbum. Claro, eso, Sí. eso. Bueno, con Esther empieza todo. Nosotros conocimos a Esther por casualidad en un evento que teníamos que hacer unas fotos y ella estaba actuando en Tormos, en un sitio que es muy guay en Huesca que se llama La Cultural. Ujú. Y entonces la conocimos ese día y también fue un poco flechazo, como que ella cantó algunas de las canciones de este disco que luego salió, de La Fresca, y nosotras conectamos muchísimo con ella, no habíamos escuchado nada previamente, o sea, no teníamos a Esther ubicada en el mapa. Ujú. Y ese día nos encantó y me acuerdo que comentamos con Adela, ojalá hacerle algún videoclip, además del Pueblo para las Montañas, que luego terminamos haciendo ese vídeo Fíjate. con Isella. Sí. Y entonces, meses después, Esther nos escribe Ujú. y nos cuenta que va a sacar disco, que quiere A La hacer Fresca, un ese videoclip. disco. Y entonces nosotras obviamente le decimos que encantadísimas, que vamos a videollamarnos para comentar. Y ya empieza un poco pues este trabajo con Esther. Primero grabamos como una especie de concierto, falso concierto, en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner de varios temas, y luego ya rodamos A La Fresca, que es el videoclip que acompaña el lanzamiento del disco, ¿no? Y entonces, en este tiempo en el que estamos trabajando con ella, a mí me llama Javier, que yo ya había trabajado con Javier Sí. haciendo el montaje de Tañen Furo, Hombre, que fue sí, su anterior sí. proyecto con Sí, sí, Idoipe sí. Eso por con el Idoipe. Pirineo. Lo conozco, sí. ¿Sí? ¿Lo has visto? Sí. Vale. Sí, además lo pusieron en televisión en varios capítulos. Él estuvo contándolo aquí. Ah, vale, o sea, Sí, sí. ya estuvo hablando. Pues Sí, entonces sí, sí. Yo conocí a Javier de eso, Fíjate. de haber hecho el montaje de Tañen Furo. Y me llama contándome que tiene una idea de hacer como una especie de segunda parte de este proyecto, esta vez en Zaragoza, que está pensando que sea una chica, Sí. tal. Y entonces me pregunta, ¿no se te ocurrirá algún nombre? Y yo, que estaba montando los vídeos de Esther, obviamente me vino Esther la primera, es que ni dudé. Y le dije, pues bueno. mira, está Esther Vallejo, puedes, si quieres, Sí, búscala, mira a ver si te gusta, tal. Pues esa misma tarde Javier llamó a Esther, yo avisé a Esther de que le iba a llamar y ya yo creo que ese día se dijo como, si esto sale adelante vas Esto a va a ser ser tú, así. ¿no? Y entonces, justo, pues casualidades de la vida también, Adela le dice a Esther que se presente a las residencias artísticas de Lomón porque su proyecto podía encajar muy bien. Pues Esther acaba siendo residente. Y entonces ya, pues Todo. obviamente toda nuestra vida gira en torno a eso, ¿no? De repente estamos todo el rato en los mismos proyectos, coincidimos todo el rato, su proyecto nos encanta, entonces obviamente empezamos a formar parte activa de todo. Adela es su estilista, yo soy su manager, o sea, es que Sí, ya por eso que se me ha pareció leer convertido- algo así. Sí, claro. Claro. Sí, ahora poco rapero. Ahora tenéis poco rap. Ahora poco. A ver, seguimos haciendo cosas de rap. Lo que pasa es que nuestra agenda últimamente es como muy complicada. Por eso sobre no da. todo con Cierzo y Sed. Pues nos hemos pegado todo este año. Empezamos el rodaje en agosto del año pasado y nos hemos pegado todo el año con mucho trabajo de Cierzo y Sed, ¿no? Ha sido como la base. Claro. Y como Esther forma parte de Cierzo y Sed, ha sido fácil trabajar con ella también al mismo tiempo, pero muchos proyectos los hemos tenido que dejar un poco de lado y los queremos retomar obviamente, pero no, es que no abarcamos tanto. Bueno, imposible hablar de más. En todo caso, ¿qué te quedaría? Te queda por hacer todo porque eres muy joven, pero ¿qué es lo que tendrías en la cabeza de decir algún día quiero hacer esto? O...
una película, ¿sabes? O decir, no he hecho nunca un largometraje, ¿no? O un tal. ¿Hay alguna cosa o vas según van surgiendo? Yo creo que la vida se te lleva un poco por delante y según surgen creo cosas... que me pasa un poco eso, que me dejo... O sea, no proyecto nada a día de hoy. De hecho, estoy muy agradecida como en el punto en el que me encuentro, porque para mí Cierzo y Sed ha sido lo que necesitaba ahora, porque me ha abierto... Me ha abierto como una nueva visión de muchas cosas, porque yo... Ya a nivel como descubrir Zaragoza, y la provincia de Zaragoza. Yo nunca había estado en los pueblos de Zaragoza y para mí hacer este viaje que está haciendo Esther, para mí ha sido el mismo viaje que ha hecho ella. Sí. Los medios con los que contamos Adela y yo por nuestra cuenta no los podemos tener, y trabajar con un equipo como el que tenemos en Cierzo y Sed, con Sebas como diré de foto, Lucas que es una pasada, Lucas Castán, con no. Lucas Calvera. No creo, que es el que ha estado antes aquí recogiendo focos. Qué bueno. Es el jefe de producción del documental. Qué bueno. Con Javier, obviamente, que es una pasada lo que se le ocurre, y vamos a estar a su lado, es genial. Y que se le haya ocurrido hacer esto y que él luche por seguir con ello, eternamente agradecida. Y luego, y Costis, bueno, todo el equipo de Cierzo y Sed a mí me parece que es una pasada, y poder estar viviendo esto durante un año y centrándonos en un proyecto que yo creo que es muy útil, porque, ostras, todo lo que estamos mostrando, por mucho que mucha gente diga, pues es que estás yendo a pueblos a grabar jotas, que es que no estoy yendo a pueblos a grabar jotas, claro que no va de eso, no va de eso, y creo que es muy importante que incluso la gente de Zaragoza que quizás ya conocía todas estas tradiciones y este folclore, revisite un poco esto, ¿no? Claro. Y que no es que estemos haciendo un trabajo de recreación histórica, no. Es ver cómo se vive el folclore en 2025 y cómo también las nuevas generaciones están trayendo el folclore de una forma pues revisitada y un poco acorde a los tiempos que corren, ¿no? Claro. Entonces, es una buena forma además para que no se pierda, desde luego. Total, y o sea que... vamos, un regalo. Joder, pues es una suerte, ¿eh? O sea, que digas, el proyecto que más me gustaría es el que estoy haciendo ahora. Sí, de verdad, y no lo digo como para quedar bien, ¿eh? Bueno, joder, que ha sido un placer charlar contigo. Igualmente. Me ha gustado muchísimo. Pues yo creo que vamos...